Habacuc 1. El clamor inspirador del profeta y la inesperada revelación del plan divino. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, un profeta surgió de la aldea de Kiriat. Habacuc, el mensajero del Señor, caminaba con un corazón atormentado, sumido en la corrupción y la injusticia que asolaban su nación. Bajo un cielo plomizo y sin esperanza, observaba cómo los poderosos oprimían a los débiles, mientras el eco de la adulteración y el engaño resonaban en el mercado que, alguna vez, fue un lugar de júbilo. Cada día, el peso del pecado se hacía más pesado, empujando a Habacuc a buscar al Dios de sus antepasados. Se retiraba a su cueva de oración en la ladera de la colina, un escondite sagrado donde podía expresar su angustia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Su clamor se elevaba como humo en el viento, mientras sus lágrimas se mezclaban con el polvo de la tierra. La opresión por parte de los caldeos se convertía en un grito en su corazón, y la imagen de su pueblo, fiel pero quebrantado, llenaba su mente. Dios escuchó el lamento de Habacuc. Su respuesta llegó como un rayo en la oscuridad, un mensaje que desgarró su entendimiento. El Creador se reveló y mostró su plan. He aquí, levantaré a los caldeos, nación amarga y veloz, que marchan por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. La incredulidad y la conmoción llenaron el corazón del profeta. ¿Cómo podía el justo ser juzgado por un pueblo tan violento y cruel? La sabiduría humana parecía vana ante la grandiosidad del plan divino. Las dudas lo asediaban. En su fe, siempre tan firme, se comenzó a agitar una tormenta de preguntas. ¿Por qué parece que la injusticia prevalece en este mundo? ¿Dónde se encuentra Dios en medio del sufrimiento? Su mundo, una vez lleno de promesas, se desmoronaba como las piedras desgastadas por el tiempo. Agradecido, buscó consuelo en la soberanía de Dios, el único ancla en medio de la tempestad de dudas. Mientras regresaba a la aldea, su corazón palpitaba con temor. Sabía que debía llevar la advertencia a su pueblo, un mensaje que podría ser rechazado. Pero la fe que una vez lo sostenía se tambaleaba. Vio a su gente, una comunidad que había conocido la fidelidad de Yahvé, y sintió el peso de la voz de Dios sobre sus hombros. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, mientras la niebla oscura de la inminente conquista babilónica se cernía sobre su pueblo, Habacuc aferró su corazón al carácter de Dios. En la penumbra de la duda, la luz de la soberanía comenzó a brillar. A pesar de su confusión, una pregunta persistía en su espíritu. ¿Sería capaz de confiar en la justicia de Dios, incluso cuando parecía lejana? La historia de Habacuc queda en un suspenso expectante, aguardando el momento en que la voz de Dios se manifestará de nuevo, manteniendo a su pueblo en la espera del desenlace divino. Capítulo 2. La severa advertencia y la voz de la esperanza. Habacuc se encontró de pie en el umbral de su aldea, contemplando los rostros de aquellos a quienes amaba. Su corazón estaba empapado de tristeza, una amalgama de amor por su nación y miedo por el juicio inminente que Dios había revelado. Las palabras del Señor resonaban en su mente, cada sílaba una chispa de fuego que consumía su ser. He aquí, levantaré a los caldeos. El profeta sabía que esta advertencia no solo era un mensaje de condenación, sino también un llamado a la conversión. La urgencia de su misión lo impulsaba a buscar una forma de comunicar al pueblo su destino oscuro. Apoyándose sobre el altar del templo,
con la mirada fija en el cielo, elevó una oración desesperada. Señor, ¿qué debo decirles? Ellos son tu pueblo, tus escogidos. No dejes que caigan en la desesperanza. Mientras la brisa soplaba suavemente, llenando el aire con el aroma de los cultivos cercanos, una mezcla de incertidumbre y firmeza se instaló en su ser. Sabía que debía hablar, aunque temía el rechazo de aquellos que alguna vez lo habían oído con respeto. La justicia se encuentra lejos de mí, y la iniquidad clama en las calles, murmuró al viento, sus palabras se desvanecían en la nada. Sin embargo, en lo profundo de su angustia, una pequeña luz empezó a brillar. Todo esto no es el fin, pensó. El Señor siempre ha tenido un propósito, y a través de la calamidad hay esperanza. Con determinación, Habacuc se dirigió al centro de la plaza, donde el bullicio del mercado se detenía por un instante al verlo. «Oh pueblo de Judá», comenzó, su voz resonando como un trueno en el silencio. «Prestad atención a la palabra del Señor. Él ha hablado, y llevará juicio sobre nosotros. Los caldeos vienen, pero hay un camino hacia la salvación». La multitud murmuró, inquieta y dividida. Algunos se sintieron heridos por sus palabras, otros sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. «¿Por qué debemos escuchar a un profeta que habla de desgracia?», gritó uno entre la muchedumbre, pero Habacuc, con fervor, respondió: «Porque el juicio es el resultado del amor de Dios. Él nos llama al arrepentimiento, no a la destrucción. Volved vuestros corazones a Él, y encontrad refugio bajo sus alas. El justo por su fe vivirá. Y aunque la oscuridad cubra nuestra tierra, la luz del Señor siempre brilla para aquellos que confían en Él». Las palabras del profeta se aferraron a algunos, otros se alejaron, hostiles. Sin embargo, el eco de su voz quedó grabado en los corazones de los que prestaban atención. Pasaron días de angustiosos enfrentamientos, pero Habacuc continuó con su labor, advirtiendo a los que podrían escuchar sobre la venida del juicio y la necesidad de volver al pacto de su Dios. En cada encuentro, oraba por fortaleza, el mismo anhelo que lo había llevado a la profundidad de su angustia. Ahora lo colocaba en el centro de la voluntad divina. Una noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la vasta extensión del cielo, recibió una visión. En ella, el cielo se partía y se escuchaba la voz de Dios. «Escribe la visión, hazla clara en tablas, para que el que lea, huya», decía el Señor. Habacuc sintió ese estremecimiento renovador en su interior. Allí estaba una promesa divina, una revelación que podía traer esperanza al pueblo. Así, el profeta se preparó, su corazón vibrante con la certeza de que la palabra de Dios sería rechazada por algunos, pero abrazada por otros. En medio de la calamidad, el plan soberano de Dios estaba empezando a desarrollarse, y Habacuc comprendió que aún habría más revelaciones divinas mientras se mantenía fiel a su llamado. El ciclo de angustia y esperanza en la vida del profeta apenas comenzaba, y sin saberlo, aguardaba el próximo movimiento de su Creador, un desenlace que cambiaría todo. Pero en su mente resonaba una inquietante expectativa. ¿Sería suficiente la medida de justicia que la voz del Dios vivo tenía preparado para su pueblo? Capítulo 3. El clamor inspirador del profeta y la inesperada revelación del plan divino. Aquella noche, mientras las sombras se alargaban y el silencio envolvía la aldea, Habacuc se sumió en la profunda meditación de la revelación que había recibido. «Escribe la visión», repitió en su corazón, «hazla clara en tablas». Las palabras resonaban en su interior como ecos de un tiempo antiguo, cuando Dios habló a su pueblo mediante profetas, levantando voces que desafiaban la oscuridad. Con firmeza Habacuc se dirigió a su casa. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, tomó un pergamino y empezó a trazar las primeras líneas. Sus manos temblaban de emoción y reverencia. Las letras danzaban sobre el papel, cada palabra un testimonio del amor divino y de un juicio inevitable. «He aquí»,
Su alma no es recta en él, pero el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Escribió, su corazón encendido por la verdad que contenían. Las preocupaciones por su pueblo le abrumaban, el temor de que muchos no escucharan ni buscaran el arrepentimiento pesaba sobre su espíritu. ¿Cómo puedo comunicar el profundo amor de Dios en medio de tal desolación?, se cuestionaba. Con cada trazo, sentía que la carga se hacía más liviana, pues sabía que la obediencia a Dios era su mayor responsabilidad. Mientras los días se convertían en semanas, Habacuc continuó sus exhortaciones en la plaza. La gente venía y se iba, algunos curiosos, otros enfurecidos. ¿Dónde está tu Dios ante la calamidad que se aproxima?, le gritaban. Sin embargo, él seguía firme, compasivo, y con la esperanza ardiendo en su pecho repitiendo, «El Señor es mi fuerza, en Él confío, incluso en las tinieblas». Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Habacuc se retiró al lugar de su encuentro con Dios, un altillo en el monte que daba vista a la vasta llanura. Sus rodillas tocaron la tierra mientras buscaba al Señor, elevando su clamor. ¿Cuánto tiempo, oh Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Gritaré a ti violencia y no salvarás? Habacuc 1:2. Con cada palabra, la agonía de su corazón se hacía eco en el vasto cielo. Dios, quien siempre escucha el clamor del corazón de sus siervos, respondió a su angustia. En el silencio sagrado, una nueva visión se formó ante él. Los caldeos eran instrumentos de justicia, pero aún en medio de ese juicio, un remanente fiel sería preservado. La gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar, susurró el viento, trayendo consigo la esperanza de un futuro redentor. Con renovada determinación, Habacuc levantó su mirada hacia el cielo, y cuando sus ojos se encontraron con las estrellas, se dio cuenta de que incluso la más pequeña chispa puede iluminar la mayor oscuridad. Sabía que su labor no solo era advertir del juicio que venía, sino también de la promesa de restauración y redención. Aquellos que respondieran a la voz de Dios y se volvieran a Él, escaparían del destino que aguardaba a los incrédulos. «Oh Dios, cuánto te alabo», exclamó, sintiendo el ímpetu de la revelación divina. Con cada palabra que había escrito en las tablas, comprendía que el plan soberano de Dios incluía un nuevo pacto, una esperanza inquebrantable para su pueblo. Cuando regresó al pueblo, su corazón resplandecía con una fe renovada. He aquí, el Señor viene con su juicio, pero también con su salvación. Proclamó en la plaza llena de murmullos. El pueblo tiene la elección de escuchar y volverse a Él. Así, Habacuc aguardaba silencioso, entre la angustia y la expectativa, sabiendo que las verdades que había escrito serían su legado, y que cada paso que daba era parte del misterioso plan de Dios, que se revelaría de maneras que aún no podía imaginar. ¿Mas qué más tiene preparado el Señor?, pensó, mientras miraba al horizonte, sabiendo que el tiempo de la revelación final aún no había llegado. Capítulo 4. La visión que arde y el retorno de la profundidad sagrada. El amanecer iluminó lentamente la aldea, pero la mente de Habacuc aún permanecía cautivada por las verdades que Dios le había revelado. Con el eco de la promesa de que un remanente sería preservado resonando en su corazón, se preparaba para enfrentar un día lleno de desafíos. Su espíritu, una antorcha donde ardía la fe, lo impulsó a salir nuevamente a la plaza, donde el pueblo esperaba sus palabras. Mientras caminaba, sus pensamientos se centraban en las visiones que había recibido y la aclamación divina que cada una de ellas contenía. «Oh, pueblo de Judá», llamó en voz alta, su voz se elevó como un incensario que se alza ante el altar. «He aquí, el Señor está en su santo templo. Guarden silencio delante de él toda la tierra». Habacuc 2:20. Las miradas de los presentes, algunas llenas de desdén y otras de curiosidad, se posaron sobre Habacuc. ¿Puede la ira de Dios ser también misericordia?, pensó. El desafío de comunicar la esencia de Dios,
que incluye juicio y salvación, llenaba sus días de un fuego sagrado. Debo ser el portavoz de la esperanza, decía para sí mismo, mientras el viento soplaba suavemente, como para reafirmar su misión. Entre la multitud, unos pocos comenzaron a prestar atención. Había corazones que temían el juicio pero que también anhelaban el consuelo. En el registro de su alma, Habacuc detectaba el temor de los hombres, pero también el resplandor de aquellos que comenzaban a abrirse a lo divino. En su sermón, mencionó a los israelitas que habían caído en la idolatría. ¿Acaso hay un ídolo que pueda salvar en el día del juicio? No. El ídolo solo hará sonreír a quienes menosprecian al Altísimo, con la elocuencia de un profeta y el ardor de un mensajero del cielo. Comenzó a relatar la justicia de Dios y la necesidad de arrepentimiento. El justo por su fe vivirá, clamó, recalcando la importancia de un corazón dispuesto. Y aun cuando el juicio venga como tormenta, si volvemos nuestros rostros hacia el Señor, Él será nuestra salvación. Sin embargo, al final de sus palabras, un susurro divino pareció atravesar el aire. Un halo de inquietud llenó la atmósfera. De pronto, una sombra oscureció la luz del sol. Una sensación ominosa presionó contra el pecho de Habacuc. La mano de Dios lo llevó a otro vislumbre. Su corazón palpitó al ver, no solo la destrucción, sino también la gloria que vendría, como un rayo de sol que se filtra a través de densas nubes. «Escuchad, oh gentes», continuó Habacuc, su voz resonando con un poder sobrenatural. «El día del Señor se acerca, y con él, el juicio pero también la redención. Las montañas caerán, y las colinas se desplomarán, pero el que confía en el Señor será como monte Sión, que no se moverá». Salmo 125:1. Las palabras casi vibraban con vida, atravesando la resistencia de los corazones endurecidos. Mientras sus palabras penetraban en los corazones, cada quien reflexionaba sobre el propio camino. Había un profundo sentido de que la decisión de volver al Señor era inminente. La gente comenzó a murmurar entre ellos. La inquietud se transformaba en un clamor interno, y el Espíritu de Dios trabajaba en sus corazones. De repente, una voz se alzó entre la multitud. ¿Y qué de aquellos que no pueden? ¿Qué de los que ya han caído en la desesperación? El desafío hizo eco en la mente de Habacuc mientras buscaba una respuesta. La duda que surcaba la plaza se convirtió en un momento decisivo. Él debía indicar el sendero no solo hacia el juicio, sino hacia el amor que redime. «Mira, el amor de Dios busca a los perdidos. Aún hay tiempo para el arrepentimiento», gritó con convicción, sintiendo la urgencia de cada palabra. Los murmullos continuaron, y sentía la inquietud en el aire como precursora de algo grande que se aproximaba. «Pero, ¿qué vendrá después?», se preguntó Habacuc, sus pensamientos impulsados a un lugar de expectativa. La certeza de que el misterio de Dios se desplegaría aún más en las próximas revelaciones llenaba su alma de anticipación, una anticipación que desbordaba como la misma lluvia que nutre la tierra marchita. Así, mientras se desvanecía la luz del día, Habacuc sabía que un nuevo capítulo de la historia de Dios se abriría ante ellos, y que el pueblo estaba a punto de ser confrontado con la plenitud de su plan redentor. ¿Acaso no había poder suficiente en el amor de Dios para transformar incluso al más perdido? Mientras tanto, el murmullo colectivo se convertía en una oración silenciosa, una búsqueda de lo divino, lo que anunciaba un nuevo comienzo en su historia espiritual. Capítulo 5. El clamor inspirador del profeta y la inesperada revelación del plan divino. La noche había caído sobre Judá, y la luna brillaba sobre la plaza, iluminando el rostro preocupado de Habacuc. Las estrellas titilaban, como recordatorios de las promesas divinas que pendían sobre ellos. En lo profundo de su ser, Habacuc podía sentir que la severidad del tiempo era inminente, un eco divino que le urgía a preparar el corazón del pueblo. «Señor», murmuró, «despertaré al amanecer, y a tu pueblo les hablaré del juicio que se avecina, pero también de la esperanza que no cesa». Con esas palabras, se armó de valor,
y aún en la penumbra, se acercó a la multitud que aún se congregaba, buscando respuestas. «Pueblo de Judá», comenzó, su voz resonando con un tono lleno de solemnidad y pasión. La angustia y el sufrimiento son el camino del que ha olvidado a su Dios. Como el agua que se filtra entre las grietas de la tierra, así fluye el juicio del Altísimo. No obstante, Él no se deleita en la destrucción del hombre. Su corazón está lleno de anhelos por el arrepentimiento de los suyos. Al escuchar esto, un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Algunos rostros se tornaron pálidos, mientras otros reflejaban una mezcla de confusión y anhelo. Habacuc levantó la mano. «No teman, no todo está perdido. Escuchad las palabras que el Señor me ha dado sobre su fiel promesa. Él levantará un remanente entre ustedes. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Proclamó con firmeza, haciendo eco de la revelación de un antiguo profeta. La palabra penetró el alma de aquellos que escuchaban, y Habacuc pudo ver un destello de luz en sus ojos desolados. Aunque el camino hacia adelante parecía sombrío, las promesas divinas eran como un cálido refugio en medio de la tormenta. Algunos comenzaron a llorar, y otros levantaron sus manos en súplica. Había un espíritu de búsqueda entre ellos. «¿Pero qué sucederá con aquellos que se han apartado?», gritó una mujer entre la multitud, su voz temblando. «¿Puede haber esperanza para ellos?». «Oh, qué gran amor tiene el Señor», exclamó Habacuc, su voz ahora resonando con fervor. «Aún los más perdidos pueden ser hallados. Escuchen, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad». 1 Juan 1:9. No hay corazón tan endurecido que no pueda ser quebrantado por el amor de Dios. Mientras Habacuc hablaba, una sensación poderosa envolvía a la multitud. Era como si el aire mismo vibrara con la convicción de que acudir al Señor podía traer un cambio, una transformación. En ese momento comprendió su papel: ser el portavoz de la esperanza destinada a aquellos que, aún en su desesperación, buscaban un camino hacia la redención. Sin embargo, un nuevo temor se apoderó de su espíritu. La visión que había tenido no podía ser ignorada. Pero antes de que la luz brille plenamente, el juicio vendrá como un fuego que consume. Escuchad, el que crea que está de pie, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Las palabras salieron de su boca llenas de urgencia, como un grito que atraviesa el silencio de la noche. ¿Escucharán las naciones? ¿Se prepararán hoy para ese encuentro con su Creador?, preguntó Habacuc al cielo, sintiendo la carga de su responsabilidad. La oscuridad parecía cerrar sus lazos en la plaza, pero él sabía que la luz estaba más cerca de lo que muchos creían. Entonces, justo cuando la angustia parecía ganar terreno, la paz del Señor descendió como una suave brisa, trayendo consigo un nuevo mensaje. Pero lo que el pueblo no sabía era que, en el corazón mismo de su calamidad, Dios había trazado un plan que iba más allá de su entendimiento. Un camino de salvación que se manifestaría en el tiempo establecido. Así, mientras los corazones se abrían al clamor de Habacuc, un misterio aún más profundo se revelaba en la penumbra de su promesa. Las intersecciones de juicio y redención pronto se pondrían de manifiesto, y Dios cumpliría cada una de sus palabras. En la penumbra, la chispa de la esperanza empezaba a arder, preparando al pueblo para confrontar no solo las sombras del presente, sino también la luz de una revelación celestial que transformaría su historia para siempre. Capítulo 6. El espejo de la verdad y el eco del juicio. El alba comenzó a dibujarse en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de oro y rosa, como un recordatorio palpable de la misericordia de Dios. Habacuc, aún con el fervor ardiente en su corazón, se levantó de entre la multitud. A medida que los primeros rayos de luz iluminaban la plaza, la inquietud seguía presente en el aire. Una mezcla de esperanza y temor
llenaba cada rincón de Judá. Con el sol ascendiendo, el profeta sintió que su llamada era más urgente que antes. «Oh pueblo de Judá», exclamó con voz resonante, «el tiempo de la reflexión ha llegado. No podemos seguir caminando en la oscuridad de nuestras transgresiones, porque el Señor está levantando su voz contra nosotros. Preparad vuestros corazones y abrid vuestros ojos, pues el juicio se acerca». Los rostros de la multitud se tornaron de nuevo serios. El eco de sus palabras reverberaba como un tambor sagrado. Había un silencio expectante. El mismo aire parecía contener la respiración. «¿Qué haremos, profeta? ¿Qué responderemos cuando el Señor nos pregunte por nuestro andar?», gritó un anciano, cuya voz temblaba con la preocupación de generaciones. Habacuc sintió que cada palabra lo conducía más a la profundización de la verdad que debía expresar. «Escuchad», comenzó, su tono tomando un matiz solemne. «Israel ha sido infiel, quebrantando el pacto establecido con su Dios. Son muchos los que han olvidado a Dios y persiguen dioses ajenos». Deuteronomio 8:19. «En nuestra arrogancia, hemos desestimado su voz, pero mira, aún hay tiempo para volverse a Él». La multitud, generalmente tan acostumbrada a la complacencia, se agachó como si el peso de la convicción cayera sobre cada uno de ellos. Habacuc continuó: «No caigáis en la trampa de la desesperación, sino recordad que el corazón del hombre pone su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Proverbios 16:9. Se produjo un murmullo de confesión y súplica. Algunos comenzaron a llorar por sus fallas, reconociendo la verdad que Habacuc proclamaba con valentía. Otros levantaron sus manos, buscando la misericordia del Altísimo. «¿No es este el día predicho por los profetas?», insistió Habacuc, sintiendo que el Espíritu lo guiaba. «Dios ha hablado a través de su justicia, y aún así hay un remanente que será salvo. Mirad hacia adelante, pues delante de sus pies va fuego y llamas devoradoras». Salmo 97:3. No solo para consumir, sino para purificar. Las palabras del profeta eran como flechas de verdad, que atravesaban la resistencia de los corazones endurecidos. La gente murmuraba entre sí, individuales historias de repetidas falencias emergían, y la verdad se convirtió en un espejo que reflejaba sus vidas. En ese momento, una voz se destacó entre la multitud. «Pero, profeta, ¿cuál es la respuesta de Dios a nuestra angustia? ¿Qué podemos hacer para evitar su ira?». Habacuc sintió el peso de la pregunta y por un instante miró al cielo en busca de una respuesta divina. «Oh, pueblo de Judá». La respuesta es simple, pero profunda. «Arrepentíos y volved a Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Dus Crónicas 7:14. El espíritu de búsqueda se intensificó a medida que la realidad de la promesa de restauración comenzaba a penetrar entre ellos. Habacuc sentía que una revelación inminente estaba al borde de manifestarse. No solo era juicio lo que venía, sino también la restauración que brotaría de un corazón arrepentido. Mientras el sol ascendía más alto, una nube de luz se posó sobre la plaza, como un recordatorio celestial del poder transformador de Dios. Con esperanza renovada, él proclamó: «Pero estando en la oscuridad, un nuevo amanecer surgirá para los que buscan al Señor». El plan que Él tiene va más allá de nuestra comprensión. Se acerca una revelación que cambiará nuestra historia. Así, se estableció un silencio reverente, y los corazones palpitaban esperanzados. Sin embargo, un nuevo misterio se intimaba en el aire. ¿Qué revelación traería el Señor para su pueblo? El camino de la justicia estaba trazado, pero la ruta a la redención ya había comenzado a revelarse entre las sombras del juicio. Capítulo 7. El clamor inspirador del profeta y la inesperada revelación del plan divino. La luz del día continuaba su ascenso, y el murmullante clamor de los corazones congregados se intensificaba. Habacuc,
con el peso de la revelación aún fresco en su espíritu, se sintió impulsado a llevar su mensaje a un nivel más profundo. «Oh, Judá», clamó con fervor renovado su voz repleta de pasión. El Señor, en su infinita sabiduría, llama a su pueblo no solo a arrepentirse, sino a escuchar su voz que retumba desde los cielos. ¿No es escrito que de la boca de los muchachos y de los que maman fundaste la fortaleza? Salmo 8:2. Su palabra es la fortaleza que puede salvarnos. Su dirección puede transformarnos. Los rostros del pueblo se volvían hacia él, expectantes, ávidos de saber lo que el Señor tenía reservado. El juicio ha de venir, y el fuego devorador nos testificará, pero también es el fuego que purifica, que transforma el barro en alfarero. Sus manos se alzaban, gesticulando con la solemnidad de un hombre que sabía que su mensaje venía acompañado por la autoridad del Altísimo. De repente, sobre las olas de angustia y anhelo, emergió un viento sutil que parecía llevar consigo una sensación de revelación. Escuchad, el Señor me ha mostrado algo. No solo restaurará a su pueblo, sino que también levantará al babilonio como su instrumento de juicio. Esto puede parecer incomprensible, pero sus juicios son más profundos que el abismo. Él utilizará incluso lo que parece mal para llevar a cabo su propósito glorioso. Romanos 8:28. El pueblo se estremeció. La posibilidad de que un enemigo, un rey extranjero, fuese parte del plan divino, provocó murmullos de inquietud. ¿Cómo puede ser esto, oh profeta? ¿Cómo puede el mal ser un instrumento de lo bueno? Cuestionaba un joven con ojos llenos de dudas. La tensión en la plaza vibraba como un resorte a punto de estallar, pero Habacuc, sintiendo la dirección del Espíritu, continuó. Recordad la historia de José, y cómo fue llevado a la tierra de Egipto, convirtiéndose, no solo en un prisionero, sino en el salvador de su familia en tiempos de hambre. Así también el pueblo de Judá será probado, pero junto a la prueba viene la liberación. Si padecemos, también reinaremos con él. Segundo Timoteo 2:12. La voz de Habacuc ascendía en poder, y su espíritu ardía. Al Señor no se le escapa lo que hacemos. Él ve la maldad y la justicia, y aparta el juicio del que es justo. Salmo 37:28. Mas el memorándum de su pacto sigue en pie. En la oscuridad más profunda, la luz de Dios brilla con mayor intensidad. Mientras hablaba, una nube de relámpagos surcó el cielo como si el mismo cielo respondiera a su clamor. Los corazones latían con fuerza, y una atmósfera de asombro y reverencia se despliegue entre ellos. Había en el aire un sentido palpable de que Dios estaba a punto de hacer algo poderoso. Preparad vuestro corazón, pues la redención que se acerca es mayor de lo que habéis soñado. Y sucederá que el que llame al nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. En ese momento de anticipación, los ojos de todos estaban puestos en Habacuc, deseosos de escuchar más. Si podemos sostenernos firmes y clamar a Él con un corazón sincero, seremos sustentados. Lo que entenderéis pronto es que la restauración no será solo para Judá, sino para todas las naciones. El conocimiento de la gloria de Jehová llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Concluyó. Así se sumió de nuevo el silencio, y el pueblo comenzó a entender que lo que parecía desesperanza era, en realidad, un crisol de esperanza. Había un propósito divino en cada paso de este camino espinoso. El aire vibraba con la expectativa del futuro, mientras los corazones latían en común unión, reconociendo que el viaje hacia la justicia y la redención apenas comenzaba. Se avecinaba un nuevo misterio, un acto soberano que cambiaría el rumbo de su historia, y todos sabían que su clamor había penetrado la puerta del cielo. ¿Qué más revelaría el Señor a su pueblo en los días por venir? Capítulo 8. La incertidumbre del pueblo y el continuo clamor de Habacuc. El tiempo transcurrió, y la inquietante revelación de Habacuc persistía en el aire, envolviendo a Judá como una niebla densa y pesada. El pueblo, aún aturdido por las palabras del profeta,
caminaba entre la incertidumbre y la esperanza. Las calles estaban repletas de murmullos, los hogares, de conversaciones tensas. ¿Cómo iba a llevarse a cabo este plan divino que envolvía adversidad y redención a la vez? Una mañana, mientras el sol se alzaba en un cielo despejado, Habacuc se retiró a un rincón solitario del campo, buscando el silencio para clamar una vez más al Señor. Con sus ojos levantados a los cielos imploró: ¿Cuánto, oh Jehová? ¿Hasta cuándo permitirás que veamos la maldad y el sufrimiento de tu pueblo? ¿Por qué permaneces callado mientras la injusticia nos rodea? Ven pronto, mi Dios, y actúa. La respuesta fue inmediata, como un eco del más allá. En su espíritu escuchó claramente la voz del Altísimo. Escribe la visión, y mándala a los de lejos, porque aunque tarde, vendrá. Será el tiempo de la justicia, y el que es justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Con esto, el profeta sabía que debía transmitir el mensaje, que no existía lugar para la desesperanza. Regresó al pueblo con su corazón moderno de fervor. «Oh, Judá», declaró con pasión, «aunque el juicio de Dios se avecina, no temáis, porque en la adversidad se revelará la grandeza del Creador. He aquí, el orgulloso no tendrá éxito, pero el justo por su fe vivirá». Las palabras de Habacuc resonaban por las esquinas, y muchos se reunieron alrededor de él, buscando consuelo en la promesa divina. Entre ellos se encontraba Ana, una mujer de gran devoción, cuya fe se hallaba tambaleante. «Pero, profeta», dijo Ana con voz temblorosa, «¿cómo podemos confiar cuando vemos la corrupción entre nosotros y la opresión a nuestro alrededor? ¿Qué garantías tenemos de que el pueblo será restaurado?» Habacuc se detuvo sintiendo el peso de su angustia. «Recuerda, oh Ana, que aunque las circunstancias sean oscuras, la luz de Dios no se extinguirá. Mira a tu alrededor y observa cómo las flores aún florecen entre las piedras. Todo tiene un tiempo, y el tiempo de Dios está más allá de nuestros entendimientos. ¿No sabes que incluso las naciones serán juzgadas, y que en su justicia el mundo será renovado?» Mientras el diálogo continuaba, una brisa suave comenzó a soplar entre la multitud, trayendo consigo un sentimiento palpable de esperanza. Los rostros se iluminaban al escuchar a otros compartir experiencias de fe y redención, testimonio de aquellos que habían vivido las promesas de Dios en su vida. Mas Habacuc comprendía que la batalla no solo era externa, sino también interna. La fe es como el oro que es probado por fuego. Si nuestro corazón se aferra a las promesas, no caeremos. Aun cuando enfrentemos pruebas, en la persistente búsqueda del Señor, hallaremos prudencia. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. La multitud murmuraba en asentimiento, reconociendo que la lucha por la fe requería más que la simple conformidad. Exigía un clamor y una devoción renovada. Mientras el día se desvanecía lentamente, Habacuc sintió que la carga sobre su espíritu se aligeraba con cada palabra pronunciada. Sabía que el mensaje que llevaba era solo el principio de un plan divino mucho más grandioso, del cual aún no comprendían la magnitud. «Pronto entenderéis, mis hermanos», exhortó, «que en este camino que parece tortuoso, Dios está forjando un camino de vida para todas las naciones». La noche cayó, pero el anhelo en los corazones de su pueblo crecía, una promesa todavía por cumplir. Habacuc sabía que detrás de cada revelación y cada clamor, el Señor estaba orquestando un misterio divino, uno que deslumbraría hasta al más incrédulo. ¿Cuál sería la siguiente obra que el Señor desataría en medio de su pueblo? Todo estaba a punto de ser revelado. Capítulo 9. El clamor inspirador del profeta y la inesperada revelación del plan divino. Una nueva mañana amaneció sobre Judá, y con ella Habacuc, lleno de fervor y propósito, se dirigió a la congregación reunida al pie de la montaña. El pueblo, expectante, había dejado de lado su escepticismo por un momento, dispuestos a escuchar el mensaje del Señor que su profeta traía. A medida que se acercaba, la curiosidad se mezclaba con la ansiedad.
Habacuc sintió la mirada de sus hermanos, sus corazones hambrientos de esperanza. «Escuchadme, pueblo de Judá», comenzó, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. «El tiempo del juicio se aproxima, pero, oh, qué gloria sobrevendrá. El mismo Dios que nos ha llevado por caminos difíciles preparará un refugio en medio de la tormenta». Los murmullos se apaciguaron, y un silencio reverente se estableció. Habacuc continuó. «Ayer pregunté al Señor por qué la injusticia aún persiste entre nosotros. La respuesta llegó como un fuego ardiente en mi corazón. Aunque tarde vendrá la visión y habrá restauración». El anciano Zacarías, un hombre de vasta experiencia y sabiduría, se atrevió a interrumpir. «Profeta, ¿cómo sabremos que lo que dices es verdad? ¿Qué señales nos darás de su llegada?» Habacuc, sintiendo el peso de la incredulidad, se dirigió con dulzura y firmeza. «En el silencio de la espera, yo mismo hallaré la señal, no en la manifestación del poder humano, sino en el cumplimiento de la promesa que viene del cielo. El Señor me ha revelado que en el futuro enviará un Redentor, aquel que traerá luz y realización a todas las naciones». El viento sopló con mayor fuerza en ese momento, como si la creación misma respondiera a las palabras del profeta. Una sensación eléctrica recorrió la multitud, mientras los límites de la esperanza se expandían ante ellos. Entre la multitud se encontraba un joven llamado Eliam, cuyo corazón palpitaba con un ardor renovado. «¿Qué debemos hacer, Habacuc? ¿Cómo podremos prepararnos para ese día?», preguntó, su voz imbuida de deseo y urgencia. «Debemos hacer lo que nos fue mandado desde tiempos antiguos», respondió Habacuc. «Debemos vivir con fe, practicar la justicia y buscar al Señor. Porque el justo por su fe vivirá». Habacuc 2:4. «No permitáis que el miedo a la prueba oscurezca el espíritu de adoración que ya hay en vosotros». A medida que el mensaje se hacía eco entre las multitudes, Habacuc observó rostros anteriormente ensombrecidos por la desesperanza, ahora iluminados por las llamas de la fe. Sin embargo, mientras todas las miradas estaban fijas en él, una sombra cruzó su corazón. En su interior sabía que la revelación del juicio venidero era tan inminente como el amanecer. «Recordad, trabajadores de la viña del Señor», continuó, su voz ahora grave y solemne, «la justicia de Dios se manifestará, y con ella, todas las derramas del corazón serán expuestas. Vive cada día en expectativa, como si fueses el portador de la promesa». La congregación, sintiendo el peso de sus palabras, se unió en un clamor. «Esperaremos, oh Señor». La fe se hizo visible en ellos, y el calor de la esperanza se encendió entre los corazones temerosos. El profeta, sintiendo el surgimiento de un nuevo fervor, tomó un respiro profundo. Así como la saeta enviada al viento no retorna vacía, así será la palabra de nuestro Dios. Pronto, las naciones verán la salvación y sabrán que el Ser Supremo está en medio de su pueblo. Y mientras esas palabras resonaban en el aire, el cielo pareció abrirse brevemente, dejando entrever una luz deslumbrante que los llenó de sobrecogimiento. Habacuc, con un corazón palpitante, sabía que había comenzado a desatarse un poder divino, una respuesta que iría mucho más allá de su entendimiento. ¿Podría ser que lo que los profetas antiguos habían anticipado se estaba acercando? En su espíritu, una pregunta aún mayor ardía. ¿Cuál sería el costo de la redención? ¿Y qué sería necesario para que el pueblo estuviera listo para recibirla? Todo lo que quedaba era esperar en el Señor, convencidos de que un camino de gloria se revelaría en la oscuridad. La historia de Judá estaba a punto de dar un giro ineludible. El canto de la liberación estaba cada vez más cerca, y el misterio de Dios estaba por ser magnificado en todas las naciones. En la penumbra del ocaso, Habacuc contempló la aldea de Judá desde su altillo, el aire cargado de una expectativa palpable. La cercanía del juicio, como un trueno lejano que amenazaba con romper el silencio, resonaba en su espíritu. Allí, bajo la grandiosa liturgia del cielo estrellado,
El profeta reflexionaba sobre las visiones recibidas y el intrincado plan de Dios. Cada revelación parecía entrelazarse con el destino de su pueblo, y la sedimentación de promesas ocultas despertaba un anhelo incandescente. La voz del Altísimo había sido clara y directa. Mientras escribía la visión, había sentido como si cada palabra trazara un hilo de esperanza en medio de la tormenta. El humilde buscará y encontrará a su Creador. El que llame al nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Pero las inquietantes preguntas seguían brotando en su interior. ¿Realmente el pueblo de Judá escucharía la advertencia? ¿Sería suficiente el clamor de quienes aún creían en la fidelidad de Dios? Mientras el sol se ocultaba, un grupo de ancianos se acercó a la plaza, portando en su andar el peso del tiempo. Entre ellos estaba Samuel, el más venerado por su sabiduría con tiendas. Con voz temblorosa, preguntó: «Profeta, ¿ha de llegar un tiempo de paz en nuestra tierra, o este juicio habrá de ser nuestro fin?» Habacuc, sintiendo ese rayo de esperanza en la repregunta, abrió su corazón a la concurrencia. La salvación viene entre los remanentes. Dios renueva su pacto con quienes se vuelven a Él. La gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. La multitud contuvo la respiración. Las palabras, impregnadas de convicción, resonaron firmemente, una canción de esperanza en sus corazones atribulados. No obstante, continuó el profeta, no podemos ignorar el costo del perdón. La compasión de Dios acaricia a los arrepentidos, pero hay una profundidad en el quebranto que debemos enfrentar antes de ser redimidos. Los rostros reflejaban mezcla de miedo y revelación, como si una nueva luz comenzara a infiltrarse en su entendimiento. Una figura se elevó entre el grupo: Miriam, una mujer de fe inquebrantable, vocera entre los suyos. ¿Y qué queda para aquellos que han caído lejos de la senda?, preguntó, su voz impregnada de anhelo. ¿Puede haber redención para los perdidos? Ciertamente, oh Miriam. Habacuc respiró con fuerza, sintiendo el ardor de la pasión resurgir. Dios elegirá a los que son considerados perdidos, en la calamidad buscará al quebrantado. El que confía en el Señor será como un monte Sión, que no se moverá. Salmo 125:1. Pero debemos clamar, abandonando el temor y abrazando la verdad. Su mensaje pesaba como el eco de una trompeta que retumbaba en la lejanía. La noche se espesó, y los corazones comenzaron a abrirse, surgiendo un eco de fe en la plaza. Hombres y mujeres clamaban, elevando súplicas por los que estaban perdidos, confiando en la soberanía de Dios para llevarlos de vuelta a casa. En medio de esta atmósfera de clamor, donde la desesperanza se mezclaba con la fe renovada, un estruendo de viento sacudió la plaza. Habacuc sintió una avalancha de gozo recorrer su ser. Una sinfonía del cielo se manifestaba entre ellos. Los cielos, como un lienzo, comenzaron a iluminarse con visiones del futuro, donde el pueblo restituido danzaba bajo la luz divina. Preparaos, oh pueblo de Jehová, la redención está más cerca de lo que imagináis, exclamó Habacuc, su voz vibrando de poder. Pronto conoceréis el significado de la gloriosa restauración. A medida que buscan al Señor, Él se manifestará en medio de ustedes, y veréis lo que el Dios de la salvación puede hacer. Mientras estos pensamientos se afianzaban en la multitud, la noche aún guardaba secretos profundos. Habacuc, sintiendo el ímpetu de la revelación, se preguntaba: ¿nos prepararemos para lo que el Señor hará? El tiempo del cumplimiento se aproximaba, y la historia de Judá estaba a punto de transformarse de maneras inimaginables, mientras las almas clamarán por una salvación profundamente arraigada en su amor. El misterio del plan divino continuaba. Pero, ¿cuáles serían los pasos que el pueblo debía dar para abrazar esta revelación? La historia que el Señor comenzaba a escribir era solo el comienzo, dejando a Habacuc en la espera ansiosa de lo que vendría a la luz. ¿Qué más revelaría el Señor en el camino hacia la redención plena de su pueblo?